Buenos días a todos, hoy estamos en un nuevo episodio de Relatos de la 2. Pues hoy estamos con un invitado especial que es conductor de la famosa televisión sonorense de Telemax. Estamos con Tadeo López Rojas, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Carlos, un gusto estar contigo, también por acá con Francisco, y gracias por la entrevista, por este espacio que nos brindan para platicar un poco acerca de la experiencia laboral de nuestra vida. Gracias a usted por estar aquí. Pues, ¿cómo fue su primer acercamiento a la televisión? Fíjate Al que periodismo. yo comencé en el abril del 2001, empecé en Televisa Hermosillo, en aquel entonces Televisa Hermosillo y Televisa Sonora, empecé como practicante de editor de noticias. Yo cuando estaba haciendo el tercer semestre de la carrera, se da la situación que me dejaron un trabajo en la escuela y un compañero me comenta que ya trabajaba ahí en Televisa, que tenía material para ese tema que había escogido, el de la ciudad de los niños en aquel entonces. Acudo con él ahí a la televisora y ya cuando estaba ahí me comenta que ocupaban a alguien en noticias, porque al editor lo habían operado del apéndice, entonces un camarógrafo estaba haciendo labores de editor y ocupaban a alguien que le ayudara. Me comentó que si me interesaba, porque ya en pláticas previas en la escuela, cuando platicamos ahí en la carrera de Ciencias de la Comunicación, yo les había comentado que a mí me gustaban las noticias, me gustaba la televisión. En aquel tiempo mis opciones eran televisión, radio o prensa. La fotografía también era una de las alternativas. Entonces me dijo, oye, ocupan a alguien que les ayude aquí en noticias, ¿te interesa? Pues obviamente yo le dije que sí. Fui a los siguientes días, ya me presenté con el jefe de información en aquel entonces, Martín Ruiz, y ya me pasaron con el editor, con el camarógrafo, y empecé ahí a practicar, a aprender un poco acerca de lo que era la edición, que era con otras máquinas muy grandes, había unos teclados enormes, no como actualmente se hace con computadora. Luego regresa el editor que estaba de base y ya empiezo con él también a practicar, a aprender un poco más de lo que era la edición. Ya editaba más notas, ya aprendí un poco más acerca de ese formato. Y eso me sirvió mucho porque ahí conocía las imágenes, los temas, los funcionarios, también la redacción de los reporteros, cómo escribían. Y de ahí luego pedí la oportunidad para pasar al área de reporteros. Con el mismo jefe de información le comenté que me interesaba ser reportero. Entonces me dijo, vente en las mañanas porque la edición era en las tardes. Entonces ya moví un poquito el horario en la universidad. Ya conforme el tercer, cuarto, quinto semestre pude ir moviendo las clases. La edición era en las tardes y ya para reporteros era en la mañana, que es cuando andan en la calle cubriendo las notas. Y ahí empecé como practicante reportero de noticias, luego ya como descansero, cubriendo vacaciones, también todo lo que había en ese momento, suplencias. Y ya para noviembre del 2002 renunció una reportera y ya me hablan a mí, ya para que esté como reportero de base, y estaba en el quinto semestre de la carrera en aquel entonces, y de ahí para adelante, sin descuidar la escuela y sin descuidar el canal. ¿Recuerdas todavía tu primer reportaje? Sí, fíjate, fue pues en esas fechas de 2001-2002, cuando empecé como practicante. La primera entrevista fue al director del Instituto Sonorense de Cultura en aquel entonces. Sin embargo, hubo una nota a la semana de practicante reportero que me mandó el jefe de información a cubrir a un señor que vende billetes de lotería en el centro, por la calle Cerdal, donde hay muchos bancos, ahí en el centro. Ya sabemos. Sí, sí. Y me dice que fuera a entrevistarlo. Yo en aquel tiempo fui, era un sábado, me acuerdo, y yo en aquel momento yo quería andar cubriendo, pues ahí en el área de Palacios, en el área del Congreso, en otros lugares, y fui a entrevistar al señor. Entonces la historia de ese caso
digo, cuando llevaba una semana de practicante reportero, era que el señor vende billetes de lotería. Tenía un cliente que durante 20 años le había comprado el mismo número de la lotería. El cliente sale de vacaciones, sale fuera de la ciudad, y cuando regresa, pues a comprarle otra vez el billete de lotería, resulta que le dice que era el número ganador, el premio mayor, ese número, y se lo da. Y le dice que como él siempre lo había comprado muchos años, pues sentía que era de él. Esa era la historia que se iba a cubrir. La nota se cubrió el fin de semana, sale aquí el lunes en el noticiero local, y esa nota se manda a México. Y con esa nota abren el noticiero el lunes en la noche, en el noticiero estelar, donde estaba López Dóriga en aquel entonces. Y esa era la historia que se cubrió aquí, que se mandó para allá. Y bueno, pues al otro día que llegué al canal, todos los compañeros me felicitaron, ¿no? Porque saliera la nota, y porque era un gran mérito en aquel entonces que salieran notas a nivel nacional de ahí de la televisora. Y pues obviamente los compañeros dijeron, "Ay, pues este muchacho lleva una semana y pues ya salió una nota a nivel nacional". Y pues de ahí para adelante, ¿no? Me sirvió mucho de estímulo para ya, como te digo, empezar de suplente, descansero, luego ya con la base, y luego ya vino la oportunidad para conducir noticias. ¿Qué sentiste ese día? Mucha emoción, mucha satisfacción, porque sí, fue una nota muy importante, el cómo platicando con el señor que vende billetes de lotería, con la acción que realizó, regresó el dinero, y él sintió, regresó el cachito, ¿no? Él sintió que era el acto que tenía que realizar. Y desde acá, desde donde se cubrió la información, bueno, pues que esa nota trascendiera a nivel nacional, que tuviera gran proyección, pues fue de mucha satisfacción, de mucho gusto. Fue como que la patadita Sí. para empezar. ¿Qué obstáculos enfrentaste al comenzar tu carrera? Fíjate que más que obstáculos, siempre lo he planteado como oportunidades. Cuando se presenta alguna situación, siempre hay que buscar la manera de salir adelante, de eso que se presente, tratar de mejorarlo, de poner siempre su mejor empeño, su mejor papel en la cobertura, en la información que se realice. Y como te digo, más que obstáculos, siempre hay que buscar como que la forma en que puedas mejorar eso, ¿no? Que no verlo como una barrera, sino como algo para mejorar. ¿Hubo algún mentor o figura que inspiró para ser reportero? Pues fíjate que yo desde niño siempre veía noticieros, siempre veía noticias cuando estaba en la primaria, en la secundaria, también en la prepa, y ya después en la universidad. Veía pues noticieros nacionales, y veía noticieros locales, veía a José Luis Gutiérrez, que fue luego mi jefe de noticias. Veía a José Gutiérrez, veía también a Martín Ruiz, Eduardo Álvarez, Daniel Castelo, que ellos fueron compañeros míos. Yo los veía en la tele, Marco Antonio Piña también, que tuvo muchos años en la Junta Policial. Y fue muy interesante porque yo los veía en aquel tiempo, algunos de distintas edades, ¿no? Algunos ya de más tiempo, pero fue muy interesante porque yo los veía en la tele y luego fueron mis compañeros, los que ya tenían más años. Te digo, yo los veía de niño y luego ya lo convivía con ellos en el campo laboral. Fue de mucha satisfacción. Les menciono ahí Televisa porque yo ahí me formé, aunque luego trabajé en radio, Radio Sonora, y actualmente estamos en Telemax, y aquí donde estamos grabando la entrevista en Lobos FM, que también tenemos un noticiero que llevamos actualmente cerca de un año aquí en Lobos FM. ¿Cómo era la televisión local cuando comenzaste a comparar con lo que hiciste? Fíjate que pues muy interesante porque en aquel tiempo, en los 2000, cuando yo empecé, estaba apenas como que el tema de las redes sociales, de la tecnología, de lo que actualmente se realiza, y me tocó esos cambios, ¿no? Esas transiciones
que ha habido. Inclusive me tocó grabar los audios cuando el reportero graba la nota en cassettes, antes había unos cassettes, luego mini disc, y luego ya en computadora. Entonces toda esa evolución en cuanto a tecnología desde los 2000 hasta este momento. Si tuvieras que volver a empezar, ¿qué cambiarías? No, yo creo que no cambiaría nada. Todo, como te digo, todo sirve para algo, es una enseñanza, un aprendizaje, siempre es parte de la formación que uno realiza. Y como te digo, los inicios fue estudiando en la escuela y luego ya egresé de la carrera y continuamos pues, trabajando. Entonces no cambiaría nada. Sí. ¿Qué es lo que más disfrutas de ser conductor de noticias? Pues fíjate que me gusta mucho, siempre me ha llamado mucho la atención, me ha gustado siempre estar frente a las cámaras, pero dar un mensaje, dar un contenido. Yo no tengo así como que la chispa para estar en programas de entretenimiento, de otro giro. Entonces a mí siempre me ha gustado estar frente a las cámaras, los micrófonos, todo eso, pero siempre como que por un contenido, ¿no? Algo que compartir, algo que informar, que es lo que hacemos todos los días. Y luego con mucho gusto, todo esto me gusta pues desde siempre. Yo creo que siempre me visualicé estando frente a medios. ¿Cómo llegaste a ser parte de Telemax? De Telemax, fíjate que yo entré ahí en el 2022, en octubre del 2022, me invitaron a hacer una cobertura de vacaciones 2 semanas con un compañero que había salido fuera de la ciudad de vacaciones. Y en ese tiempo, como les decía, yo estuve 17 años en Televisa, luego 4 años en Radio Sonora como jefe de información y locutor. Y luego en el 22, en ese año, estuve como independiente. Tengo una página de noticias que se llama como un servidor, padreloperajes.com, y reporteaba yo como en ese portal. Yo mismo me reporteaba, yo mismo hacía mis coberturas. Y aparte me invitan a colaborar a sus programas de radio, Gloria Elvira Viebrich en Radio Sol y don José Ángel Partida, que actualmente sigo colaborando con él. Con Gloria Elvira no hemos podido por cuestiones de tiempo, no he podido continuar con ella. Entonces en ese tiempo, el 2022, desde enero, todos esos meses, anduve con la página, luego colaboraba con ellos. Y en Twitter, en X, actualmente tenía un noticiero en los espacios, en los spaces. Empecé a hacer como un noticiero. Le empecé a mover y vi la duración, cómo se grababa, lo que podía subir, audios, hacer entrevistas, hacer comunidad. Entonces, hacía eso, estaba en el portal, las colaboraciones, el noticiero por X. Y digamos que me empecé a mover, seguí en movimiento, estuve vigente ese año, esos meses, y ya cuando se da la oportunidad, la invitación en Telemax, andaba buscando pues un compañero y una persona, un hombre, pues que les supiera las noticias, que le entendiera, muchacho. Entonces cuando salen y ven afuera, dicen, pues ¿quién anda en los medios, ¿no? ¿Quién anda haciendo, quién está ahorita? Y ya se le mi nombre. Pues está tan lejos, está aquí, está allá. Y de ahí ya me invitan y voy a la cobertura, les gustó el trabajo. Era para el noticiero matutino con Rosalba Agón, compañera conductora. Y ya de ahí ya me dicen, cuando se acaban las 2 semanas, pues pregunto yo, pues ¿qué iba a pasar? Sí. Ya me dijo que les había gustado mucho mi trabajo y que siguen ahí en el noticiero matutino con Rosalba. Se había gustado, que ya el compañero que iba a regresar de vacaciones se iba a integrar a otros proyectos, y ahí estuvimos en el noticiero matutino un buen tiempo hasta el 2023, hasta el 2024 más o menos. Luego ya pasamos al noticiero del mediodía y luego en marzo de este año nos regresamos al noticiero de la mañana con Cristina Gómez Lima. Y actualmente, bueno, Cristina ahorita va a tener bebé, esperemos que ya cuando se suba esta entrevista ya haya dado a luz. Y actualmente estamos en el noticiero matutino. Estoy actuando, pero me acompaña Denise Robles y Daniel Escalante en los deportes y
y en la información, y entre todos hacemos el equipo, ¿no? Porque uno está al frente en ese momento, pero detrás hay un gran equipo como ustedes Sí. han de saber. ¿Cuál ha sido tu cobertura más relevante? Híjole, pues yo creo que fue lo del incendio en la guardería ABC, lo que ocurrió sí, muy lamentable lo que ocurrió. Nos tocó allí dar esa cobertura y yo creo que ha sido de lo más fuerte que nos ha tocado. Se perdió. ¿De qué quedaste? Ah, ok, ya. ¿Cómo manejas la presión de estar en vivo y transmitir información de forma clara y precisa? Fíjate que ahí sí tiene que estar uno muy conectado en ese momento, concentrado, enfocado, porque estás actuando, o estás en micrófono o en la transmisión y tienes que estar de entrada documentado, ¿no? Te tiene que gustar, tienes que estar empapado de la noticia, como te digo, documentado, eso se nota a cuadro, la gente ve cuando apenas tú te estás informando de algo y le estás informando a la gente, entonces desde antes, días antes, a cada hora, cada minuto tienes que estar informado y tratar de estar, como les digo, enfocado porque estás a cuadro, te están hablando a veces por el chícharo, está el compañero, está el floor manager, los camarógrafos, a veces está la entrevista, entonces sí tienes que estar coordinado, enfocado para que no haya presión, como te digo, que no haya algún factor, ¿no? Disfrutar lo que estás haciendo y sobre todo ya estando bien documentado, bien informado, ya es que no puedes dar a conocer la noticia, hacer la entrevista, o si te dicen algún cambio, o si te dicen de repente alarga, ¿no? Sigue hablando, pues tienes que estar ahí preparado para lo que pueda surgir en ese momento, ¿no? Que siempre en televisión, en radio, en redes, siempre surgen detalles cuando está uno en vivo, pues tiene que estar siempre bien preparado para todos esos detalles y mentalizarte, ¿no? Siempre decir, a ver, cuando pase esto, voy a decir esto, voy a agarrar esto, voy a tomar la hoja, buscar la información para tratar de al momento que surge una situación, sacarlo adelante. ¿Cómo crees que evoluciona el rol de reportero en la ley? Yo creo que ha sido muy importante porque, bueno, antes el ciudadano, la audiencia, se comunicaba, por ejemplo, nos hablaba por teléfono del canal o llegaban o mandaban cartas a veces si eran de otros municipios, estados y ahora la gente nos ayuda mucho, que siempre ha sido como que el mejor reportero, nuestros mejores ojos y oídos porque nos sirven mucho de apoyo al momento de alguna cobertura, alguna transmisión, a veces marcan la pauta, la agenda, ¿no? Tú traes tu información, tus documentos, pero a veces al momento del desarrollo del programa surgen temas, surgen preguntas, inquietudes y eso ha ido que el reportero, desde antes, antes era por teléfono, te llegaba el papelito, el mensaje del canal y ahora, bueno, con las redes sociales te avisan, te informan, te comentan algo y eso ya te da pie, ya sea alguna denuncia, alguna información para buscar al entrevistado, al funcionario o buscar al ciudadano y que te dé la información. Entonces sí, en la época digital yo creo que es muy interesante porque casi en tiempo real te estás informando a la gente y está la retroalimentación, si también con las transmisiones en vivo, ahí rápidamente se ve la reacción de la gente, ¿no? Y eso te ayuda mucho en estos momentos de redes sociales. ¿Qué aprendizaje personal te ha dejado el trabajo del medio como en una forma clara? Yo creo que ha sido el siempre estar escuchando a la gente, al pendiente de lo que la gente te comente, te plantea, como digo, a veces los temas, ¿no? Oigan este tema o esta información
y ahí ya te vas dando cuenta que son los temas que andan afuera, que andan en la calle, que la pauta que marca la gente, ¿no? Como te digo. Y nos vamos a la nota que les comentaba de un principio. Los lugares, ¿no? Las notas que quería uno cubrir, que están muy bien los espacios, los temas, pero resulta que la nota estaba con la gente, con el ciudadano, el señor que vive con la lotería. También hay otras notas por ahí que han surgido y es realmente ahí, yo creo que la enseñanza, el aprendizaje, ¿no? Que te va dejando, que siempre escuchar a la gente, porque ahí está, pues ahí está la nota, como decimos nosotros. ¿Qué consejo le darías a un joven que sueña con ser, que sueña trabajar en televisión? Que se prepare, que estudie, que se capacite, que desde que está estudiando se acerquen a los medios, a los lugares donde les gustaría trabajar o les gustaría estar. Por ejemplo, yo les decía, yo me gustaba en aquel tiempo radio, televisión, radio, prensa. Se dio la oportunidad para entrar a televisión a practicar. A lo mejor en ese momento como practicante hubiera dicho, es que no me gusta, no es lo mío la televisión, me voy a radio, es que pues tampoco me gusta. Entonces, como estudiantes, que se acerquen a los lugares que a ustedes les gustaría estar, dónde les gustaría trabajar, qué es lo que les gustaría hacer, y ya de ahí ya van a ir ustedes viendo, sabes que mira, si me gusta, no me gusta, o puedo mejorar, puedo prepararme más. Ahí ya van a ir ustedes sintiendo, ¿no? Si es lo que a ustedes les llena, si son ahora las redes sociales, también este programa que muy bueno, también el proyecto que hacen ustedes. Les platicaba ahorita antes de entrar al aire que hacemos nosotros un programa por Facebook, también en una fanpage que tengo, que se llama TLR Noticias, y luego pusimos TLR en vivo. Lo dejamos en pausa por la cuestión de la pandemia, porque eran transmisiones en vivo. Y fíjate, ustedes ya ahorita desde secundaria, desde su edad, lo están haciendo, lo que uno apenas empezó a hacer en la universidad, o ya después de egresados, con otro grupo de compañeros, de amigos, que lo empezamos a hacer ya de grandes. Ustedes ya desde ahorita ya tienen mucha ventaja, un camino muy recorrido, y van muy bien, van por muy buen camino. Muchas gracias. ¿Cómo te preparas? ¿Día con día o antes de salir al aire? Pues sí, todos los días, fíjate, ahorita pues en las redes sociales siempre estamos pendientes de la información, con los compañeros también, con lo que nos dice la gente, también los mensajes que nos llegan. Todos los días siempre estamos en la preparación, sea fin de semana, sea día festivo, porque te digo, siempre la noticia, como decía mi jefe, en aquel entonces, que la noticia no tiene hora, entonces siempre hay que estar preparados al pendiente y bien documentados, ¿no? Porque si de repente falla el guión, falla el prompter, hay que estar preparados para poder informarle a la gente. Entonces yo creo que eso es lo principal, uno estar bien informado, bien documentado, para poder dar la información al comentario. ¿Qué valores consideras esenciales para hacer el periodismo? Pues sería ese precisamente de la responsabilidad, siempre estar frente a cuadros, frente a cámaras, entonces es una gran responsabilidad. Entonces ese sería uno de los principales, ¿no? Siempre con toda la responsabilidad para el auditorio, para la audiencia, porque al final de cuentas eso es lo que se refleja. Uno está actuando, uno está enfrente, como decimos, hay un gran equipo atrás y un trabajo de todo un día, de días previo. Entonces siempre hay que estar con toda la responsabilidad posible, darle el espacio al medio, la responsabilidad al medio, y con el trabajo que uno realiza, con el trabajo que uno presenta. ¿Hay algún proyecto que te gustaría hacer más a futuro? Fíjate que sí, yo creo que sí, siempre uno está buscando, está tratando de generar, ¿no? Decíamos, nos tocó en aquel tiempo, todavía no estaba tanto lo de las redes sociales, luego entramos a Facebook, a X, a Instagram, ya a TikTok, ya también le estamos ahí moviendo a las redes sociales, en radio.
Entonces siempre estamos tratando de buscar ahí como que generar contenidos, espacios, lo que te decía del noticiero que hacía por Twitter, por X. Yo decía que era un noticiero, ¿no? Porque le daba el formato, el contenido, toda la información que al final de cuentas era como que una herramienta de X, y ya yo le empecé a la forma de un noticiero y busqué en otras partes y no vi algo así. Entre lo que yo revisaba, sí se hacían los foros, así como chats, pero como noticiero, así con entrevistas, enlaces, audio, notas, no encontré hasta ese tiempo que lo estuve realizando, no encontré algo así. Entonces yo creo que siempre generando, buscando contenidos y espacios. Si no hubiera sido periodista, ¿a qué te hubieras dedicado? No, yo creo que siempre fue, como les digo, desde niño, siempre en el futuro lo visualicé, siempre me visualizaba así, hablando frente a mucha gente, con un contenido, con información, como les decía. De niño pues participaba en las exposiciones, siempre trataba de hablar al inicio, dar la presentación, dar mi tema. En la primera y secundaria participar en los honores a la bandera, en los concursos de diputado por un día, alcalde por un día, para hacer mis propios discursos, también para hablar frente a mucha gente, ¿no? Hablaba frente a mis compañeros. Luego ya en la preparatoria participé en el Cobach Videseries, en un periódico Voz C, en el Cobach Videseries, y ahí empecé a hacer mis primeras entrevistas, mis primeros reportajes, publicaciones. Luego ya en la universidad, como les digo, estuve en Televisa, también trabajé en radio, en La Fuerza de la Palabra, que era en AM, en aquel entonces me tocó lo último, ahora puro FM, y después en Radio Sonora, di clases en la Universidad de Sonora también en Ciencias de la Comunicación, donde estudié a los años, luego volví para dar clases y he estado participando como maestro, también, como les digo, actualmente en Telemax, en redes, en lo que viene haciendo aquí en Logos FM también. Entonces siempre desde niño siempre busqué trabajar en los medios de comunicación. Es algo que yo siempre me lo place. Sí. ¿Te ha pasado algún error en el vivo o situación que tengas que arreglar al momento? Fíjate que ese es un detalle interesante, porque cuando estás jugado en vivo, no hay que evidenciar el error, no hay que la gente note el error exactamente. Siempre tienes que procurar rápidamente corregir ahí la plana con alguna situación, algo que pueda surgir, inmediatamente tratar de corregir lo que estás hablando, pero de una manera casual, tranquila, que no se note, o inmediatamente, dependiendo del tema, el dato que estés dando a conocer en ese momento, pero tratar de que no se note cuadra, ¿no? De una u otra forma, con el tiempo, con las tablas, con el paso de los años, vas tratando de evitar esas situaciones. ¿Naciste aquí en Hermosillo? Sí, aquí en Hermosillo. Yo actualmente tengo 42 años y aquí nacimos un 39 de 1983. Ya estamos acostumbrados, pero nos gusta mucho aquí como te digo, la ciudad, todo el día a día de la capital, y siempre estar, como les digo, en contacto con la gente, ¿no? con la ciudadanía. Yo creo que eso es lo más importante del trabajo que realizo. ¿Qué momento te ha conmovido más en una cobertura? Pues ha habido varios, fíjate, pero yo creo, como les digo, el de apoyar a la gente, el de ayudarlos. Antes hacíamos notas, bueno, digo antes porque cuando estaba en Televisa hacíamos las notas de tiempos de compartir, igualmente en Telemax, aquí o a través de las redes sociales también nos pasan algunos casos, algunas atenciones, pero te digo antes porque notaba la reacción. Al siguiente día hacíamos las notas de ayuda social, los tiempos de compartir, te llegaba un caso
Y dependiendo de la situación, era de que pedían apoyo, alimentación, u otro tipo de ropa, inclusive pedía la gente. Y uno hacía las notas, salían en la tele, y al otro día, cuando llegabas al canal, ya en el área de recepción, veías ahí la ayuda. Llegabas y ya te decía la recepcionista, fíjate, esto que está aquí se lo mandó la gente por la nota que hiciste, la cobertura que sacaron. Entonces era muy satisfactorio porque de la información que uno hacía, que uno escribía, te dabas cuenta ahí cuando tenía el efecto en la gente para apoyar la causa que estábamos transmitiendo. Como te digo, actualmente pues en redes sociales también nos llegan algunos casos, algunas causas de ayuda que también de igual manera los apoyamos, les damos el causa o el seguimiento ante eso, pero como le digo, todo siempre va relacionado con la gente. Siempre ha habido muchas torturas, muchos casos, cosas chuscas también que se han presentado, pero eso yo creo que ha sido una de las principales satisfacciones, el poder apoyar a la gente. Yo creo que eso pues, no tiene precio, ¿no? No sé cómo se dice. ¿Alguna historia que te haya marcado personalmente? Bueno, pues como les digo, pues la nota que les platico de cuando llevamos poco tiempo en la reporteada, luego pues también cubrí lo de la guardería de C, fue algo que nos marcó también de lo que ocurrió. Otra nota fue de una señora también que se fue a nota nacional, fue de una señora que dio a luz. En aquel tiempo dicen los doctores que estaba en coma, había tenido un accidente cuando se iba a meter a bañar y la señora quedó en coma, parece como un aneurisma, un coma, y la señora tuvo una bebé, una niña, y a los años nosotros coincidimos en la misma cobertura, en la calle, en el día a día, con la familia, y la niña ya tenía como 7, 8 años, ya nos tocó, sí, ya estaba grandecita, nos tocó platicar con el papá, con las hermanitas y platicar con la niña también, bueno, grabarla, ¿no? Entonces fue así como que cerrar el círculo de esa nota. Ahorita también recuerdo una entrevista que le hicimos al subcomandante Marcos. Vino a Magdalena de Quino a una reunión de pueblos originarios y nos tocó ir a hacer la cobertura, que ahí estuvo muy interesante porque ya no iba a dar entrevista, nada más subió al templete, dio su discurso, que esperamos como 5 horas afuera en la carretera para poder entrar al rancho, pasamos como 3 filtros y ya que entramos pues fue a grabar el discurso en el templete, y ya cuando se iba a meter ahí al lugar donde iba a estar, donde iba a comer, la gente, los que estaban ahí en la reunión, le empezaron a pedir fotos al subcomandante Marcos. Entonces lo que hicimos el camarógrafo y yo nos acercamos y le pedimos la foto. Le dijo, ¿no puedo tomar una foto con usted? Y dijo que sí. Entonces ya que estaba ahí con él, ya que estábamos ahí guardando la fotografía, ya le dije, oiga, ¿lo podemos entrevistar? Y ya me dijo, no, pues ya me tienes aquí, me dice. Sí. Entonces ahí rápido el camarógrafo prendió la cámara, hicimos la entrevista, y ahí ya se acercaron otros compañeros de Univisión que andaban ahí también, que vinieron a cubrir esa nota, y de otras partes también que lograron entrar ahí. Entonces digo, así hay muchas notas que nos ha tocado. También ahorita estoy recordando también en esas épocas desde los 2000 en Valle de Quino hubo un caso de marea roja y nos tocó ir a cubrir allá, que también todos los días fuimos varios días a Valle de Quino a cubrir lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y fue muy interesante porque por ejemplo, una vez íbamos en camino en la radio, como las notas trascienden o abarcan otros espacios. Íbamos escuchando una radio grupera en carretera de Equino, y el locutor comentó sobre esa nota, sobre lo que estaba ocurriendo, y era la nota que nosotros habíamos pasado un día antes. Entonces para mí en ese momento fue muy interesante cómo
el impacto, ¿no? El alcance que se iba teniendo con lo que uno podía, con el trabajo que salía en la tele, que salían al aire. Entonces fue muy interesante, ¿no? Actualmente en Telemax, la cobertura estatal que tenemos, la interacción con personas de otros municipios, de otras partes de México, inclusive de Estados Unidos también se comunican con nosotros y pues es muy interesante ahí la interacción que podemos tener con personas de otras partes, el alcance que tiene Telemax y hasta dónde podemos llegar nosotros cuando estamos ahí a cuadro, dando las noticias, haciendo nuestro trabajo, pero se está viendo mucha gente, están llegando a muchos lugares. También, por ejemplo, cuando te mandan las fotos de las capturas de pantalla o las fotos de sus casas, están con la televisión y tú estás actual saliendo en las casas de esas personas, de esas familias. Entonces es muy interesante y como les digo, mucha responsabilidad, pues, ¿no? Lo que estamos en ese momento diciendo, Anécdota. de las anécdotas. Tenemos una anécdota graciosa por eso que haya pasado. Sí, fíjate, hay algunas por ahí. Una de ellas, en estos eventos que nos tocaba, como te digo siempre, pues en la calle, ¿no? Cubriendo, hubo un evento en la colonia Palo Verde que era recorrido por un alcalde en las colonias, en las calles, y luego llegamos al final a un evento. Ahí el alcalde daba su discurso, había a veces cantantes, había un payasito ahí para amenizar en lo que empezaba el evento, y ya no que el alcalde saludaba a la gente, era en septiembre, en esas épocas. El payasito pasa unos niños, y como te digo, era septiembre porque le preguntó sobre los niños héroes. Y le dice, dime los nombres de los niños héroes. Pues ya empieza el niño, ¿no? Con Esculca, y empieza a decir a los demás, y de repente por ahí, Tadeo López López es el niño. Pues todo el mundo se rió, ¿no? Sí. Yo estaba ahí y todo el mundo, ¿no? Pues ya un compañero que estaba ahí dijo, miren, el niño héroe, ¿no? Pues estaba más joven en aquel tiempo, hasta hizo columna, ¿no? Pues miren lo que pasó en la colonia Palo Verde, ¿no? Tadeo López López, el niño héroe, y fue del niño que escuchaba en las noticias el Tadeo López Rojas, como así terminaban las notas en la televisión. Y cuando empezó el niño a decir los nombres, de repente dijo el mío. Eso fue algo, digo, ese pues me tocó verlo en vivo en ese momento. Otro caso también que me platicaron cuando estaban en una cobertura en el Cerezo Family, se acerca una interna y me dice que ella anteriormente, cuando iba a ir a Estados Unidos con su familia, y fue con su familia, con sus sobrinos, 3 niños. Entonces cuando van a cruzar, que tenían nacionalidad también americana, pero cuando pasan ahí, norteamericana, cuando pasan ahí, el policía les dice a los niños, les pregunta a los niños, ¿cómo te llamas tú? Pues me llamo así, y con el apellido. Y luego al segundo niño, ¿cómo te llamas? ¿No? Pues igual, el nombre con el apellido, ¿no? Y ya les preguntan al niño más chiquito, y el niño, en lugar de decir su nombre con el apellido de la familia, o sea, su nombre, el niño dice, Tadeo López Rojas. Entonces el policía, pues la familia, todo el mundo, pues ¿qué pasó? El policía los pasa ahí a las áreas ahí de la línea, y ya me comentaron que les explicaron que no había tanto de internet como para darle un clic al teléfono y buscar quién era Tadeo López Rojas. Pues yo creo que hablaron para acá, les explicaron quién era Tadeo López Rojas, cómo decía, por qué hacía la frase así, y ya me comentó la persona, ¿no? Sobre esa anécdota que les había pasado, ¿no? Pues fíjate que por ahí vamos a cruzar la línea y mi sobrinito más chico, pues a los 4 vientos le dijo tu nombre, ¿no? Porque pues así eran las notas, ¿no? Que yo decía Tadeo López Rojas, y a ese nombre de la televisora. Entonces eso fue muy interesante porque a los niños les empezó a llamar la atención, y también se da así como que la química con las señoras y los señores, con los adultos mayores, siempre como que, y en general con la audiencia, ¿no? Gracias a Dios, pero siempre con los adultos,
y con los niños. Ajá, sí, con los niños, con los dos extremos siempre como que les llamaban mucho la atención cuando decía el Tadeo de Rojas y la gente también en la calle me decía Tadeo de Rojas o cuando veían a compañeros con el uniforme, con el logotipo, hasta la fecha todavía les dicen Tadeo de Rojas o le comentan que lo diga, que lo grababan de tono antes el Tadeo de Rojas. O me decían que les hiciera autógrafos en aquel tiempo, que les autografiara cuando iba a las escuelas. El evento estaba por acá y los niños por acá me pedían autógrafos, ¿no? Me pedían que les pusiera mi nombre, les ponía el medio y les ponía una frase de estudié mucho, al deporte. ¿Por qué? Pues lo que decimos de la responsabilidad, porque luego los niños se van a ir a su casa y van a ver jugar con sus papás y dicen así, ¿qué es esto, no? Entonces ya yo les trataba de poner ahí la firma y luego les ponía Tadeo, pero con muchas para darle ese toque, ¿no? Para que vieran cómo era la firma. Y te digo, se da muy interesante eso, ¿no? Cuando uno iba a los lugares, o hasta la fecha también te dicen tu firma y me preguntan, oye, ¿no te incomoda que diga tu nombre o algo? A mí no, francamente no me incomoda, porque es una forma de que la gente te ubique, la gente pues, sigue vigente en este mundo de comunicación, de información, sigues vigente y la gente te ubica, que al momento de decir tu nombre, tu firma, ¿no? Como que llamamos nosotros, o la marca, que cuando va uno a los distintos medios, dice su nombre, pero dándole el lugar al medio donde estamos. ¿Cómo es el ambiente entre los colegios de Telemax? Fíjate que muy bueno, muy interesante porque te hacen sentir como en una familia, como una gran familia. A ustedes les ha tocado asistir ahí, estar ahí y se nota ese ambiente, esa vibra, como una gran familia, todos los compañeros. Hay personas que tienen muchos años de experiencia que yo las veía cuando estaba en otros medios. Ya desde entonces nos tratábamos, nos conocíamos y ahora que estamos ahí te hacen sentir eso, ¿no? Esa familiaridad al momento de trabajar, de estar ahí con ellos, porque a veces pasamos muchas horas, mucho tiempo estamos ahí y siempre esa hermandad, esa familiaridad, siempre desde la entrada hasta la oficina, hasta la dirección, siempre ha sido ese compañerismo y ese hermano. Hay compañerismo, también se vive presión. Pues la presión yo creo que en el caso de noticieros, en los demás departamentos también, todos los compañeros tienen su grado de presión, más cuando estamos ahí con alguna transmisión en vivo, algún programa. Siempre, por ejemplo, en las mañanas, tratar de tener la información más actualizada. Al mediodía, estamos en la mañana contrarreloj para llevar el noticiero y en la noche tratar de tener la información más completa. Entonces siempre está como que esa presión favorable o en positivo que tenemos que transformar para lo que esté ocurriendo el minuto a minuto, que graba la nota, escríbela, busca la información o actualiza, sabes que ya cambió la nota, todo eso capitalizar, ¿no? Transformar esa presión en positivo y que no se salga de control, que no ocurra que al momento de estar al aire no esté el noticiero o no podamos entrar a tiempo, que la gente prende la tele o pone la transmisión y espera ver el noticiero, espera ver la información o la información del momento, lo que anda ocurriendo en la calle o la información que está en ese momento en el estado o a nivel nacional e internacional. Si pudiera revivir un día, ¿cuál sería? Un día, pues hay varios. Pues bueno, sería, como les digo, desde los primeros días, cuando tuvimos los acercamientos en los distintos medios, ¿no? Siempre el acercamiento cuando entras a un canal de televisión por primera vez, al estudio, a la cabina, la primera transmisión en redes, la primera nota, ¿no? Cuando ves con nota al aire, todo eso, hasta las tiene uno grabadas esas notas. Siempre yo creo que serían esos momentos, ¿no? O sea, los primeros acercamientos que tienes con los medios y
y también el acercamiento con la gente. Cuando la gente se acerca contigo, platica contigo, te reconocen en la calle, te ubican, te comentan, yo creo que siempre serían de los principales momentos que uno atesora más en su trabajo. ¿Tienes algún ritual o costumbre que haces antes de salir? Pues primeramente pues estar bien informado, ¿no? Bien preparado de lo que vayamos a decir, procurar tener la información a la mano, procurar la ropa, la vestimenta, la presentación también. Sería yo creo que lo principal la comunicación con el productor, con el compañero, con el productor que estás en ese momento, con el staff. Yo creo que siempre tratar de estar a tiempo a tu llamado, a la hora que toca entrar al cuadro, documentado, informado para llegar bien preparado, no llegar así a las carreras saturado, porque como les digo, todo eso se nota al cuadro. Ya cuando estás frente a la cámara, pues es una pecera, es una caja de cristal y todo se refleja en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que sería es una de las principales, ¿no? Estar siempre bien preparado, informado y listo para la noticia, para lo que surge en ese momento y estar tratando de actualizar lo que ocurra en ese momento para darle la información más oportuna a la audiencia. Tadeo, muchas gracias por venir. No, no, claro, para mí. Gracias, Carlos. Gracias por compartir tu experiencia de tu carrera. Muchas gracias. Pues muchas gracias, te deseamos suerte en tu carrera. Muchas gracias, Carlos. ¿Nos podrías compartir tus redes sociales? Claro que sí, me pueden encontrar en las diferentes redes como Tadeo López Rojas, así nos encuentran en X, en Facebook, en Instagram, también en TikTok estamos ahí al pendiente y siempre con la mayor disposición para atender a la audiencia, a los estudiantes, a la ciudadanía en general. Y pues, un gusto haber podido salir con ustedes y muchas gracias por la entrevista, por estos minutos. Muchas gracias. Gracias, Carlos Francisco. Por acá también a Alberto y Brianna que estuvieron apoyando. Muchas gracias, chicos. Mucho éxito, muchas felicidades por esta entrevista.